¿Por qué las palabras que usas deciden tu futuro? Bienvenidos a este video, donde vamos a explorar el inmenso poder de las palabras y cómo lo que decimos puede moldear la realidad que experimentamos. No siempre somos conscientes del impacto que nuestras palabras tienen en nuestro día a día, pero lo cierto es que el lenguaje que usamos no solo describe nuestro mundo, sino que lo crea. Las palabras que elegimos afectan nuestra autoimagen, nuestra mentalidad y nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas. Vamos a explorar en detalle por qué es tan importante ser conscientes del poder del lenguaje y cómo las palabras que usamos hoy están creando nuestro futuro. 1. Las palabras moldean la realidad. El primer punto esencial para entender por qué las palabras deciden nuestro futuro es que las palabras moldean nuestra realidad. Nuestro cerebro está en constante proceso de interpretar la información que recibe, y las palabras que usamos son uno de los filtros principales a través del cual se da esa interpretación. Cada vez que usamos una palabra para describir algo, ya sea una situación, una persona o nosotros mismos, estamos creando una narrativa interna sobre lo que sucede y cómo debemos reaccionar. Por ejemplo, si constantemente dices no soy lo suficientemente bueno o nunca podré lograr esto, estás programando a tu mente para que actúe en concordancia con esas declaraciones. Estas palabras se convierten en profecías autocumplidas, ya que tu mente subconsciente siempre buscará formas de confirmar lo que crees y dices sobre ti mismo. Las palabras que usamos crean puentes hacia el futuro que deseamos o, por el contrario, pueden construir barreras que nos limitan. 2. El efecto del lenguaje en la autoimagen. La autoimagen, la forma en que nos vemos a nosotros mismos, también está directamente influenciada por el lenguaje que usamos. Las palabras se convierten en pensamientos, y los pensamientos se convierten en creencias que guían nuestras acciones. Si una persona continuamente usa palabras negativas para describirse a sí misma, como soy torpe, soy inútil o no sirvo para esto, estas palabras se internalizan y se convierten en creencias arraigadas. Con el tiempo, estas creencias afectan cómo esa persona actúa, y terminan limitando su capacidad para alcanzar sus metas. Por otro lado, usar palabras positivas y de afirmación puede ayudar a construir una autoimagen sólida y empoderada. Cambiar el lenguaje que usamos para describirnos a nosotros mismos puede llevarnos a reescribir nuestra autoimagen y, en consecuencia, a actuar de una manera que nos acerque más a nuestros objetivos. La autoimagen positiva comienza con el lenguaje que empleamos para describirnos a nosotros mismos y nuestras capacidades. 3. El poder de la intención y las palabras. Las palabras tienen un poder especial porque llevan consigo una intención. Cada palabra que elegimos no solo tiene un significado literal, sino también una carga emocional y energética. Por ejemplo, decir tengo que hacerlo tiene una carga muy diferente a decir quiero hacerlo o elijo hacerlo. Las palabras que usamos reflejan nuestra mentalidad interna y también tienen el poder de transformar nuestra actitud hacia una situación. El uso de un lenguaje empoderador tiene el potencial de cambiar la manera en que percibimos nuestras responsabilidades y desafíos. Cuando usamos palabras como puedo, elijo, lograré, estamos enviando a nuestra mente una señal clara de que estamos en control y somos capaces. Las palabras que utilizamos influyen directamente en la manera en que nos sentimos, lo que a su vez influye en la calidad de nuestras acciones y en los resultados que obtenemos. 4. Las palabras y el subconsciente. El subconsciente es la parte de nuestra mente que recibe y almacena toda la información y no distingue entre realidad e imaginación. Las palabras que usamos una y otra vez se registran en el subconsciente y se convierten en programas que determinan nuestro comportamiento. Si continuamente usamos un lenguaje negativo para describir nuestra vida, nuestras relaciones o nuestras capacidades, el subconsciente lo acepta como una verdad y actúa en consecuencia. De manera similar, si usamos un lenguaje positivo, estamos alimentando al subconsciente con un programa que nos impulsa a actuar con confianza y motivación. Por ejemplo, si cada mañana al levantarte dices hoy será un día difícil, tu mente se alinea con esa expectativa y comienza a buscar evidencia que lo confirme. Al contrario, si dices hoy será un día lleno de oportunidades, tu subconsciente buscará maneras de crear y reconocer esas oportunidades. El lenguaje, entonces, no solo describe lo que percibimos, sino que influye activamente en lo que percibimos y cómo actuamos en el mundo. 5. El efecto de las palabras en las emociones. Las palabras que usamos no solo afectan nuestra mente, sino también nuestras emociones.
Cada palabra tiene una vibración emocional particular. Por ejemplo, palabras como odio, problema, difícil generan emociones de baja frecuencia como la frustración, el miedo o la tristeza. Por otro lado, palabras como gratitud, amor, oportunidad generan emociones de alta frecuencia como la alegría, la paz y la motivación. El lenguaje que usamos afecta directamente nuestro estado emocional y, por lo tanto, nuestra energía. Mantener un lenguaje negativo nos mantiene en un estado emocional negativo, lo que dificulta el actuar con entusiasmo y efectividad. Por el contrario, el uso consciente de palabras positivas eleva nuestro estado emocional, nos hace sentir mejor y nos da la energía para actuar hacia nuestras metas. Las emociones son el combustible de nuestras acciones y el lenguaje que usamos es lo que determina la calidad de ese combustible. 6. Palabras declarativas, el poder de las afirmaciones. Una técnica poderosa que se basa en el impacto de las palabras es el uso de afirmaciones. Las afirmaciones son frases que usamos conscientemente para reprogramar nuestro subconsciente y alinear nuestra mente con nuestras metas. Cuando repetimos afirmaciones como soy capaz, merezco lo mejor o estoy en el camino correcto, estamos enviando un mensaje claro al subconsciente de lo que queremos creer y, por lo tanto, de cómo queremos actuar. Las afirmaciones deben ser siempre positivas, en tiempo presente y lo más específicas posible. La clave es la repetición y la emoción. Cuando repetimos una afirmación con emoción, estamos creando una huella profunda en el subconsciente, lo cual eventualmente lleva a cambios en nuestro comportamiento. Las afirmaciones son una manera efectiva de cambiar el lenguaje interno y, en consecuencia, la manera en que nos percibimos y actuamos. 7. El efecto de las palabras en las relaciones. Las palabras no solo influyen en nuestra propia vida, sino también en nuestras relaciones con los demás. El lenguaje que usamos para comunicarnos con otras personas tiene un impacto directo en la calidad de nuestras relaciones. Por ejemplo, cuando usamos palabras críticas o sarcásticas, estamos creando una atmósfera de tensión y negatividad que puede afectar nuestras relaciones. Por otro lado, el uso de palabras amables, empáticas y de apoyo puede fortalecer nuestras conexiones con los demás y crear relaciones más positivas y satisfactorias. Además, el lenguaje que utilizamos hacia los demás también influye en cómo nos ven y cómo se relacionan con nosotros. Si eres una persona que siempre utiliza un lenguaje negativo, es probable que los demás te perciban como alguien pesimista y eviten tu compañía. En cambio, si utilizas un lenguaje positivo, las personas tienden a sentirse atraídas hacia ti, lo que mejora la calidad de tus relaciones personales y profesionales. 8. El poder de las palabras para cambiar la perspectiva. Otro aspecto importante del poder de las palabras es que pueden cambiar nuestra perspectiva sobre una situación. Si enfrentas un desafío y lo describes como un problema insuperable, tu mente lo percibirá como algo imposible de resolver y es probable que te sientas abrumado. En cambio, si decides describir ese mismo desafío como una oportunidad de crecimiento, tu perspectiva cambia automáticamente y comienzas a verlo desde una posición de poder en lugar de debilidad. Las palabras tienen el poder de redefinir cualquier situación. Cambiar la manera en que nos referimos a nuestros desafíos no significa ignorar los problemas o ser ingenuos, sino que nos da la posibilidad de abordar las situaciones con una mentalidad más constructiva y empoderada. Por ejemplo, en lugar de decir estoy atrapado en este trabajo, puedes decir estoy buscando nuevas oportunidades. Este pequeño cambio de lenguaje tiene un gran impacto en cómo te sientes y en tu capacidad para tomar acción. 9. Lenguaje interno y autosugestión. El lenguaje interno o diálogo interno es la conversación continua que tienes contigo mismo. Esas palabras que te dices en los momentos difíciles determinan si te empoderas o te limitas. Muchas veces, el lenguaje interno está lleno de autocrítica y juicios, lo cual afecta negativamente tu autoestima y tu capacidad para actuar. La autosugestión positiva es una técnica que consiste en reemplazar los mensajes negativos por declaraciones de apoyo y aliento. Por ejemplo, si fallas en algo y tu lenguaje interno es siempre fracaso, nunca podré hacerlo, la autosugestión positiva te invita a reemplazarlo por algo como estoy aprendiendo de esta experiencia, cada error me hace mejor. La manera en que nos hablamos a nosotros mismos tiene un efecto directo en nuestra confianza y, por ende, en nuestra capacidad para enfrentar desafíos y alcanzar nuestras metas. 10. Crear un lenguaje consciente y empoderador.
El objetivo final de entender el poder de las palabras es aprender a crear un lenguaje consciente y empoderador. Esto significa prestar atención a las palabras que usamos diariamente, tanto al hablar con otros como al hablar con nosotros mismos. Un lenguaje consciente no solo nos ayuda a alinearnos con nuestras metas, sino que también nos permite vivir con más plenitud y satisfacción. Al elegir conscientemente palabras que reflejen lo que queremos experimentar, estamos dando forma a nuestro futuro de una manera proactiva. Una práctica útil para comenzar a crear un lenguaje empoderador es llevar un diario de lenguaje. En este diario, puedes escribir frases que usas a menudo para describirte a ti mismo, tus metas y tus circunstancias. Luego, analiza esas frases y cámbialas por versiones más positivas y empoderadoras. Con el tiempo, estas nuevas frases se convertirán en parte de tu lenguaje natural y comenzarás a notar cómo cambian tus emociones, tus acciones y los resultados que obtienes. Ejemplo práctico, la historia de Alejandro. Vamos a imaginar la historia de Alejandro, un hombre de 35 años que trabaja en una empresa tecnológica como desarrollador de software. Alejandro es muy talentoso, pero desde que comenzó su carrera, ha luchado con una falta de confianza en sí mismo que lo ha limitado en su crecimiento profesional. Aunque sus superiores valoraban mucho su trabajo y le ofrecieron oportunidades de promoción en varias ocasiones, Alejandro siempre declinaba las ofertas, sintiendo que no estaba preparado o que no era lo suficientemente bueno. El diálogo interno de Alejandro estaba lleno de palabras como no puedo, no soy lo suficientemente inteligente para liderar un equipo, y hay otras personas que merecen esa oportunidad más que yo. Estas frases negativas estaban limitando sus acciones, ya que no solo lo hacían sentirse incapaz, sino que también lo llevaban a actuar de manera que evitara desafíos y responsabilidades que, en el fondo, deseaba asumir. Un día, Alejandro comenzó a asistir a sesiones de coaching personal, donde aprendió sobre el poder de las palabras y cómo su lenguaje interno estaba determinando sus resultados. Entendió que su diálogo interno estaba saboteando sus oportunidades de crecimiento y que debía cambiar su narrativa personal para poder avanzar. 1. Identificación del lenguaje limitante. El primer paso que Alejandro tomó fue identificar las palabras y frases limitantes que usaba continuamente. Comenzó a llevar un diario donde anotaba cada pensamiento negativo que tenía sobre sí mismo o sobre sus habilidades. Se sorprendió al ver la frecuencia con la que se hablaba en términos negativos. Algunas de las frases más recurrentes eran, no soy lo suficientemente bueno para ser líder. Si me equivoco, todos se darán cuenta de que no estoy preparado. Es mejor quedarme donde estoy y no arriesgarme. 2. Reemplazo con lenguaje positivo. Después de identificar el lenguaje negativo, Alejandro comenzó a reemplazar esas frases por afirmaciones positivas y empoderadoras. Cada vez que detectaba un pensamiento negativo, lo reescribía con un tono positivo. Por ejemplo, en lugar de no soy lo suficientemente bueno para ser líder, comenzó a decirse, estoy aprendiendo cada día y tengo las habilidades necesarias para liderar un equipo. En lugar de si me equivoco, todos se darán cuenta de que no estoy preparado, cambió a, los errores son oportunidades para crecer y aprender. Cada error me hace más fuerte y mejor. En lugar de es mejor quedarme donde estoy y no arriesgarme, se repetía, los riesgos son parte del crecimiento y cada paso fuera de mi zona de confort me lleva a mi mejor versión. Alejandro utilizó estas nuevas afirmaciones cada mañana antes de ir a trabajar y cada vez que notaba que los pensamientos negativos comenzaban a aparecer. Este cambio en el diálogo interno le permitió empezar a percibirse de una manera distinta y a actuar con más confianza. 3. Uso consciente de palabras en el trabajo. Además de cambiar su diálogo interno, Alejandro decidió ser más consciente de las palabras que usaba en el trabajo. Anteriormente, cuando sus colegas le pedían ayuda, solía decir cosas como voy a intentarlo, pero no estoy seguro de si podré hacerlo bien. Este tipo de lenguaje proyectaba inseguridad y duda. Comenzó a ser más cuidadoso con sus palabras, diciendo cosas como voy a buscar la mejor manera de resolver esto o estoy seguro de que juntos encontraremos la solución. Este cambio en el lenguaje no solo afectó su propia confianza, sino también la manera en que los demás lo percibían. Poco a poco, sus colegas comenzaron a verlo como alguien más confiable y capaz de asumir mayores responsabilidades, lo cual eventualmente le abrió nuevas oportunidades dentro de la empresa. 4. Practicar la gratitud verbal y mental. Alejandro también empezó a practicar la gratitud,
tanto verbal como mentalmente. Se comprometió a comenzar y terminar cada día agradeciendo por 3 cosas en su vida. A veces, era algo relacionado con su trabajo, como estoy agradecido por tener la oportunidad de trabajar en algo que me gusta o agradezco a mis compañeros por el apoyo que me dan. Otras veces, agradecía por cosas más personales, como estoy agradecido por mi salud o estoy agradecido por tener la oportunidad de crecer cada día. La práctica de la gratitud cambió completamente la perspectiva de Alejandro sobre su vida y su trabajo. En lugar de enfocarse en lo que no podía hacer o en sus limitaciones, comenzó a enfocarse en lo que sí tenía y en sus fortalezas, lo cual elevó su estado emocional y le permitió actuar con una energía más positiva y proactiva. 5. Manifestación del resultado. Después de varios meses trabajando en su lenguaje interno y siendo más consciente del poder de sus palabras, Alejandro comenzó a notar cambios significativos en su vida profesional. Durante una reunión de equipo, surgió la oportunidad de dirigir un nuevo proyecto, algo que Alejandro siempre había evitado en el pasado por miedo a no estar a la altura. Esta vez, en lugar de dejar que su diálogo interno limitante tomara el control, Alejandro decidió aceptar el desafío. El proyecto fue un éxito, y Alejandro se dio cuenta de que todas esas ideas negativas sobre sus capacidades no eran más que barreras mentales que él mismo había construido. Sus superiores también notaron el cambio en su actitud y, unos meses después, le ofrecieron una promoción que finalmente aceptó con confianza. La historia de Alejandro es un ejemplo claro de cómo el cambio en el lenguaje interno y externo puede tener un impacto significativo en la realidad de una persona. Desglosamos algunos puntos clave. Identificación del lenguaje limitante. Alejandro primero identificó las frases y palabras que constantemente usaba para limitarse. Esta identificación fue clave para poder luego reemplazarlas y comenzar un proceso de transformación. Reemplazo por lenguaje positivo. Alejandro comenzó a usar afirmaciones positivas para reprogramar su diálogo interno y cambiar la percepción que tenía de sí mismo. Este cambio le permitió actuar con más confianza y abrirse a nuevas oportunidades. Ser consciente del lenguaje en las relaciones. Alejandro también cambió la manera en que hablaba con los demás, optando por un lenguaje más positivo y seguro. Este cambio no solo afectó su confianza, sino también la percepción que los demás tenían de él. Practicar la gratitud. La gratitud ayudó a Alejandro a enfocarse en lo positivo y a elevar su estado emocional. Esto le permitió actuar con más energía y confianza. Identifica tu lenguaje limitante. Presta atención a las palabras que usas diariamente para describirte a ti mismo y tu situación. ¿Son empoderadoras o limitantes? Anótalas y cámbialas por versiones más positivas. Reemplaza las frases negativas por afirmaciones positivas. Cada vez que identifiques un pensamiento negativo, reescríbelo de una manera positiva y empoderadora. Repite afirmaciones diariamente para crear un nuevo patrón de pensamiento. Sé consciente de las palabras que usas con los demás. El lenguaje que usas al comunicarte con otras personas también refleja tu autoimagen. Utiliza palabras que reflejen confianza y seguridad. Practica la gratitud verbal y mental. Comienza y termina cada día con gratitud. Escribe o di en voz alta 3 cosas por las que estás agradecido. Esto cambiará tu enfoque hacia lo positivo y elevará tu vibración. Cambia el lenguaje de problema a oportunidad. Cada vez que enfrentes un desafío, elige palabras que lo describan como una oportunidad o un reto, en lugar de un problema. Esto cambiará tu perspectiva y te ayudará a abordarlo desde una posición de poder. Conclusión. Las palabras que usamos deciden nuestro futuro porque influyen directamente en la forma en que nos percibimos, en cómo actuamos y en la calidad de nuestras relaciones. Como vimos en la historia de Alejandro, cambiar el lenguaje interno y ser más consciente de las palabras que usamos en nuestras conversaciones puede tener un impacto profundo en los resultados que obtenemos. Al reemplazar las frases limitantes con afirmaciones positivas, podemos reprogramar nuestra mente para actuar con confianza y abrirnos a nuevas oportunidades. Recuerda, cada palabra que eliges es una semilla que plantas en el jardín de tu mente. Esas palabras se convierten en los pensamientos que alimentan tu autoimagen y determinan las acciones que tomas. Si deseas crear un futuro brillante, comienza por sembrar palabras positivas y empoderadoras. Sé consciente del lenguaje que usas, tanto hacia ti mismo como hacia los demás, y elige palabras que eleven tu vibración y te impulsen hacia tus metas.
Nos vemos en el próximo video y recuerda que el poder de cambiar tu vida está en tu lenguaje. Cambia tus palabras y cambiarás tu realidad. Hasta la próxima, y sigue trabajando cada día para convertirte en la mejor versión de ti mismo.